la historia. Gracias por estar con nosotros, muy gentiles. Estamos en directo a través de Ecuador Inmediato, en vivo, desde nuestras plataformas en YouTube y en Facebook Live. Esta semana abrimos ya Facebook también con Facebook Premium. Usted puede escuchar nuestros editoriales también en Facebook. Puede suscribirse. Yo le pido, la suscripción es mínima, 3,99 por mes, pero no tiene idea cómo nos ayuda. Gracias, Jenny Engerton, por suscribirte. Dice saludos desde Suiza. No recuerdo si usted comentó lo de Ferreas en España, algo que demuestra lo importante que es la prensa honrada. Sí, señora. Muchas gracias, James. Rosana Ullagri, muchas gracias. Fabián Celi, los saludo desde la carretera que va de Loja a Vilcabamba. No te harás viejo, Fabián Celi. En Vilcabamba tienen esa fama. Lenin Prado, saludos cordiales, señor Francisco Herrera. Muy gentil, Lenin. Esta semana, para muchos fue sorpresivo, si no fuera por la reacción de la prensa rastrera que en términos de segundos puso el grito en el cielo, cuando se enteró que en la Asamblea Nacional, a la propuesta que envió en los primeros días de su gobierno el presidente Guillermo Lasso para cambiar la ley de comunicación por una ley de libertad de expresión, el grupo de Pachacuti había resuelto plantear desde su óptica, la óptica de la plurinacionalidad, que les digo, viene discutiéndose muy por debajo, una visión de la comunicación indispensable, necesaria para que sea aceptada por la sociedad blanco-mestiza. Y entregaron un informe de minoría, que terminó por convertirse en el informe aprobado por la Asamblea. Y ahí es cuando la prensa rastrera puso el grito en el cielo, reclamaron, gritaron y exigieron que no puede ser, porque es otra vez la ley Mordaza y otra vez volver. Bueno, a ver, vamos a tomar en serio las palabras de quien conoce sobre el tema. Un estudioso en esto es, sin duda alguna, el comunicador y profesional en sociología, el estimado amigo don Hernán Reyes Aguinaga, a quien yo le agradezco la gentileza de acompañarme en este momento, en este sábado tarde, para preguntarte, a ver, ¿qué es lo que ha aprobado la Asamblea Nacional como reformas a la ley de comunicación? Hernán Reyes Aguinaga, qué honor tenerte con nosotros. Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, se aprobó un informe de minoría que yo diría recoge los aspectos más democráticos de lo que significa tener una ley de comunicación en Ecuador. Y quiero referirme primero a que una ley de comunicación es algo que está en la Constitución. Esa vieja frase de la mejor ley es la que no existe, que se esgrimió durante tantos años cuando hubo el bloqueo en la aprobación de la ley de comunicación actualmente vigente, que se aprobó en el 2013, no tiene sentido, puesto que la Constitución en una disposición transitoria es mandatoria que se apruebe y se tenga una ley orgánica de comunicación, además con las características de ley orgánica. Sin embargo, el Ejecutivo, frente a esto, el actual Ejecutivo, cuando fue candidato, planteó como tantas otras propuestas demagógicas la idea de derogar la ley de comunicación, algo que no puede hacer en términos jurídicos, pero una vez que ganó las elecciones, lo que hizo es enviar el 25 de mayo, apenas sentadito en Carondelet, Guillermo Lasso envió un proyecto de ley de 14 páginas, 14 artículos, que era básicamente un mamotreto. Yo leí ese proyecto, estaba mal redactado. Era un proyecto que era una suma de buenas intenciones, de principios, una mezcolanza, mezclaba todo con todo, conceptualmente estaba muy mal elaborado. Eso hizo que luego tenga que salir a su auxilio los partidos que apoyaban a Guillermo Lasso inicialmente, bueno, lo han seguido apoyando de manera intermitente, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática y también, obviamente, Fundamedios. Entonces, Fundamedios... el partido Fundamedios, sí. El partido Fundamedios elaboró prácticamente, porque yo creo que fue el autor material de lo que ahora se llama el informe de mayoría,
y fue presentado por el asambleísta independiente, entre comillas, oficialista en realidad, Fernando Villavicencio, y la asambleísta social cristiana Marjorie Chávez. A ver, pero detente ahí un momento, Hernán. Me estás diciendo que el proyecto de ley de Guillermo Lazo ni siquiera eso sirvió. O sea, tuvieron que rehacer el proyecto de Guillermo Lazo para convertirlo en el informe de mayoría por parte de Fundamedios. Para convertirlo en un proyecto de reformas mucho mejor articulado, un proyecto ¿Ya? más extenso, un proyecto que incluía una serie de cuestiones que habían sido dejadas de lado arbitrariamente en el proyecto de Guillermo Lazo. Es decir, tuvieron que salir en auxilio de ese primer mamotreto los asambleístas Villavicencio, asambleísta Chávez y Fundamedios para presentar un proyecto adicional. Este proyecto adicional luego fue, digamos, aunado, fusionado con el proyecto inicialmente enviado por Guillermo Lazo, y ahí se conformó el informe de mayoría. El informe de minoría, en cambio, es un informe que también fusionó dos proyectos presentados, el uno por el bloque Pachacutic, el movimiento Pachacutic, y el otro por el bloque de UNES. Eh, yo digo, más allá de la diferencia abismal que hay en cómo se considera la comunicación en ambos informes, en el de mayoría y en el de minoría. Para el de mayoría, la comunicación es igual a la libertad de expresión, y la libertad de expresión es igual, como ya sabemos, para estos señores, a la libertad de prensa y a la total potestad que tienen los medios de comunicación y periodistas para seguir haciendo lo que les da la gana sin que exista ningún mecanismo regulatorio ni ninguna institución estatal o de otra índole, de carácter ciudadano o lo que sea, que defienda los derechos de la gente. Es decir, Y seguimos con ese conflicto que considera que la libertad de expresión es solamente de los medios de comunicación, cuando en realidad es un derecho ciudadano. absolutamente. Esa visión, la visión ultraliberal de la libertad de expresión como una libertad que la ejerce el ciudadano y que fundamentalmente la ejerce luego el periodista, aunque yo diría relativamente hablando, si es que le deja el medio de comunicación para el que trabaja, esa es la visión conceptual que tiene el informe o que tenía el informe de mayoría. En cambio, inclusive se dejaba de lado en buena medida hasta la denominación de derechos de comunicación y de información que están contenidos desde el artículo 16 al 20 en la Constitución de Montecristi. Es decir, en aras de plantear que estos proyectos en estos proyectos se aplicaban los estándares internacionales, volvieron nuevamente a retroceder hacia la discusión sobre la libertad de expresión, volvieron a colocar inclusive el término libertad de expresión, inclusive para cambiar o pretender cambiar el nombre a la ley. Ya no sería ley orgánica de comunicación, sino la ley de libertad de expresión y promoción de la comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, desde el inicio estuvo viciado de una serie de inconsistencias y, por supuesto, de un direccionamiento a favor de los medios privados, pagando el favor, perdón la redundancia, que estos le hicieron al actual presidente de la República, cuando no solamente en estas últimas elecciones, sino en las elecciones anteriores, siempre estuvieron jugando a su favor. Así que, No, ahí en realidad, sí, se de trataba tenerlo de eso, claro, ¿no? ¿no? A ver, Alexander Schutro, muchas gracias, Alexander, por su membresía y muchas gracias por su aporte, por su super chat, Alexander Schutro. Muy gentil, porque además dice, bueno, él se va a meter en el tema del federalismo. Sí, ya vamos a tener una entrevista sobre el federalismo, Alexander. A ver, Hernán, déjame que te diga una cosa. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo informe presentado en minoría por la agrupación La Bancada de Pachacuti y que termina siendo aprobado? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es diferente? ¿Qué contiene? ¿Por qué tanta alarma? A ver, fundamentalmente, lo peor lo peor del informe de mayoría que no se aprobó, era que disociaba los derechos de comunicación y de información del proceso de redistribución equitativa de frecuencias y de una distribución justa de la publicidad. Lo que había planteado es que esta ley solo contenga derechos de libertad de expresión, información y comunicación, y que más adelante se elaboraría otra ley donde supuestamente se hablaría de frecuencias y de publicidad.
El proyecto de minoría más bien mantiene el carácter integral de lo que debe ser una ley orgánica de comunicación, puesto que si la ley debe servir para defender derechos, preservar derechos ciudadanos, preservar y proteger derechos de periodistas y de alguna manera empujar o estimular el acceso universal a el Internet, el acceso a medios de comunicación por parte de sectores que no lo tenían, es decir, estimular por las vías de acción afirmativa la creación, por ejemplo, de medios comunitarios y también mantener a los medios públicos como medios al servicio de la ciudadanía. Esa es la diferencia fundamental, Francisco. Una ley solamente quería, de una manera retórica y generalista, decir que los medios se autorregulen. Ese era el espíritu del informe de mayoría, que la autorregulación ocupe el papel que debe tener la regulación externa. En el informe de minoría, por el contrario, se mantiene la autorregulación, que es algo que todos los medios han hecho siempre, unos mejor que otros, pero a esto se le acompaña con una serie de medidas de regulación en caso, como tantas veces hemos visto, de que exista excesos, abusos o inclusive errores involuntarios que determinados periodistas o medios de comunicación pueden cometer en el ejercicio de su trabajo. ¿Por qué el temor? ¿Y en qué medida en realidad se penaliza a la opinión pública, a la opinión de los periodistas y a la libertad de expresión con cárcel, según lo han reclamado del informe de minoría hoy aprobado por la Asamblea? Hernán Reyes Aguinaga. En el informe de minoría existe un artículo que habla del derecho a la imagen y al honor de las personas. En este país, como en muchos países del mundo, y creo que el caso español justamente de García Ferreras, al que te referías anteriormente, sí, hace un momento atrás, exactamente. Una vez más, cómo pueden haber asesinatos simbólicos de determinados personajes públicos. Asesinatos simbólicos que son absolutamente intencionales. No se trata de que no se dieron cuenta, no se trata de que no aplicaron algún parámetro que debieron aplicar, se trata de un direccionamiento claro para hacer daño a la imagen de alguien. En ese sentido, existe, como existen en muchos países en el mundo, las posibilidades de que en caso de estas violaciones muy graves, puede haber casos de que una persona se llegue a suicidar si es que su imagen pública es severamente afectada, exista la posibilidad de demandar civilmente a los responsables de haber cometido este desafuero. Y esos responsables pueden ser periodistas y pueden ser al mismo tiempo medios de comunicación. Sí. Entonces, existe la posibilidad de acudir a la vía civil y acudir también a otras vías de carácter judicial, dependiendo de la magnitud del daño que se haya causado a la imagen, la reputación, el honor, etcétera, de una persona. Esto no significa penalizar, ni censurar, ni controlar. Yo he visto artículos con gran despliegue periodístico. Tengo en mis manos un artículo que escribió el día miércoles, antes de que se apruebe el informe de minoría, Roberto Aguilar, el inefable Roberto Aguilar del Expreso, que dice, se viene otra ley mordaza, volvieron a desempolvar ese famoso calificativo que le asignaron a la Ley Orgánica de Comunicación durante 4 años. Y, por ejemplo, en este caso, Roberto Aguilar, amparándose seguramente en que es una crónica, porque ahora las crónicas supuestamente son, digamos, espacios o contenidos de opinión antes que de otra cosa, claro, está informando y dice, la nueva ley de comunicación será punitiva, contraria a la autorregulación y a los estándares internacionales. En una frase, 3 mentiras. No es una ley punitiva, no, la ley aprobada, las reformas aprobadas prohíben de manera completa todo tipo de censura previa, todo tipo de censura previa. Es más, ampliaron la concepción de censura previa que existía en el informe de mayoría. Segundo, no es contraria a la autorregulación. Plantea que los medios de comunicación deben tener mecanismos de autorregulación, códigos deontológicos, digamos, manuales de estilo y políticas editoriales que deben ser públicas, que deben publicar, pero que estos códigos deontológicos y manuales de estilo no pueden sustituir una normativa de regulación. Y tercero, está plenamente sometida a los estándares internacionales, incluyendo lo que tanto les preocupa,
el derecho, o mejor dicho, el principio de responsabilidad ulterior de medios y periodistas. La responsabilidad ulterior es justamente la contracara de la censura previa. La Correcto. censura previa está prohibida, pero la responsabilidad ulterior es precisamente lo que marca el hecho de que pueda haber luego alguien que se sienta ofendido, afectado, violentado en sus derechos y que pueda recurrir a alguna instancia que pueda de alguna manera defenderlo. He leído el proyecto y la aprobación de la Asamblea y me sorprendió gratamente por un detalle. Estoy terminando mi maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Y mi tema de tesis magisteril es la presunción de inocencia destruida por el linchamiento mediático. Y aquí en el Ecuador hay un caso muy grave que es el que determinó en un momento determinado que se proceda a legislar sobre el linchamiento mediático, que es el caso de Sandra Correa. Eso es un asesinato de imagen cobarde por el golpe de Estado contra Bucaram. Pues bien, me sorprendió gratamente que por primera vez, y esto le digo revisando las legislaciones de toda América, se le ocurre a un grupo poner a la necesidad de preservar la presunción de inocencia de las personas en el tratamiento que debe darle la prensa a la información y a la imagen de las personas transmitido a través de las mismas. Le veo a ese como el aporte más importante. Es la primera vez que hablamos de la presunción de inocencia. Tú no tienes idea de lo que eso significa, Hernán, en un país en donde la presunción de inocencia fue invisibilizada siempre. No existió. Por supuesto, Francisco, aquí se ha dado lo que se ha denominado el lawfare, esta especie de unión entre los medios de comunicación y el sistema judicial para poder afectar sobre todo a adversarios opositores políticos. El caso más reciente, yo diría, es el caso del defensor o del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Freddy Carrión, claro. En ese sentido, Francisco, si bien en la actual ley vigente, que es la ley aprobada el 2013 con reformas hechas del 2019, la Ley Orgánica de Comunicación, que está actualmente vigente, inaplicable o inaplicada por parte de este gobierno, obviamente, porque lo que hizo Guillermo Lasso de una manera absolutamente arbitraria y repudiable fue simplemente por eliminarla. Eliminar el reglamento de aplicación de la ley. Esa ley no tiene reglamento y por lo tanto cuesta mucho su aplicación, aunque no exime que la ley se aplique. Sin embargo, de lo cual en la ley vigente ya consta que, por ejemplo, en procesos judiciales no se puede culpabilizar a la persona, es más, no se puede informar sobre algo que está en curso, que es algo que se hace aquí de manera permanente, afectando sobre todo a quienes los medios de comunicación les parecen elementos incómodos en términos políticos. Así que en ese sentido, por supuesto, es yo diría un artículo absolutamente sano, que va en concordancia con algo que los medios de comunicación y los periodistas deberían observar siempre, que es la presunción de inocencia de la persona. No puede un periodista, no puede un medio de comunicación convertirse primero en fiscal. ¿En juez? Después ¿En fiscal? Juez, y después, claro, poco más en sancionador, ¿no? Es decir, en ejecutor de penas. Así es, exactamente. Así que eso es otro elemento que está en el informe de minoría aprobado. Vamos terminando. Como te habrás fijado, el debate se limitó, habiendo, como tú has planteado, la existencia de una serie de elementos fundamentales en ese informe aprobado por la Asamblea. El tema ahora es la decisión de los canales de televisión que no aceptan y está ahí mordaza, punto. Ni siquiera le han leído, les juro que no han leído. Yo ya conozco bastante a ciertos periodistas y ciertos voceros de opinión pública. Son gran parte de ese inmenso grupo en el Ecuador que leen medio libro al año. No van a estar leyendo una ley, o sea, ni siquiera la leyeron. Y Guillermo Lasso tampoco la ha leído porque él es parte de ese grupo que lee medio libro al año. Pero ya te pronunciaron y ya te dijeron, comunicado de la presidencia, no vamos a aceptar. Y entonces, como dice Jorge Bonilla Macas, nuestro lector, en caso de que exista un veto total a la reforma de la ley de comunicación, ¿qué va a pasar con la actual ley y qué va a pasar con la ley de comunicación? Hernán Reyes Aguinaga. Bueno, fundamentalmente deberá esperar un año en la Asamblea para volver a ser tratada. Y hasta tanto, y esto es importante también que se sepa, la ley vigente es la Ley Orgánica de Comunicación del 2013,
con las reformas del 2019. Las reformas del 2019, para aclarar, implicaron la desaparición de la Superintendencia de Información y Comunicación y la eliminación del artículo que hablaba del linchamiento mediático. El resto prácticamente está intocado. El problema no es ese, el problema es que es una ley que no se aplica. El momento que sale la señora presidenta del Consejo de Comunicación, la señora presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz, que es una ley mordaza, que es una ley que debería ser vetada, ese momento uno se da cuenta que el Consejo de Comunicación está al servicio del Ejecutivo, que no es una instancia que defienda los derechos de la ciudadanía para la cual fue creada, es un cuerpo colegiado, inclusive con representación de varias instituciones que no son del Ejecutivo, pero obviamente, tal como está la correlación de fuerzas ahora, está diciendo una cosa tan traída de los cabellos. Yo por último me hubiera callado y no hubiera opinado. no, pero Sí, es interesante y respondiendo a la pregunta, Francisco, ¿por qué, por ejemplo, los canales de televisión se oponen tanto? Porque no quiere que se toque, y los canales y obviamente varios medios de comunicación radiales que han mantenido durante décadas, creo que por generaciones, sus frecuencias, no quieren que se toque el tema de frecuencias. El señor Roberto Aguilar dice en esta expresiva crónica que hablar de frecuencias es hablar del debate del siglo pasado, que ha sido una falacia, ¿no? Porque claro, lo que les han dicho los medios comunitarios a los cuales les siguen negando acceso a frecuencias es que pueden tener una frecuencia digital, que para qué quieren frecuencias en el espectro radioeléctrico si ahora estamos en la era del streaming, y que por ende, ¿no es cierto?, no debe tratarse el tema de frecuencias en una ley orgánica de comunicación. Pues Francisco, ¿cómo vamos a democratizar la comunicación en el Ecuador si prácticamente el 90% de frecuencias radioeléctricas están en manos de corporaciones comerciales? Entonces, esa es la pregunta y ese es el tema de fondo por el cual están arremetiendo con todo contra lo que ya han vuelto a denominar la ley Mordaza, y habrá una campaña, de hecho está ya la campaña en marcha, para el veto total del presidente de la República. Creo que la ciudadanía y quienes estamos conscientes de que efectivamente esto es una arbitrariedad, sería una arbitrariedad del Ejecutivo, porque lo que está haciendo es demostrando una vez más, al igual que lo hizo con el veto total a la ley, a las reformas a la ley de apoyo humanitario, a la reforma, el veto total que hizo a las reformas a la ley de educación intercultural, que eliminó la posibilidad de que se incrementen los salarios para los educadores. Lo que está haciendo el Ejecutivo es prácticamente gobernando al margen de la Asamblea, en términos contrarios e inversos a lo que él decía. No es que la Asamblea le está obstaculizando al Ejecutivo porque no trata la ley. Cuando la Asamblea las trata y las aprueba, y aprueba en este caso reformas a la ley de comunicación, es el Ejecutivo el que no quiere saber nada de eso y simplemente recurre a esta medida que para mí es excesiva y fruto del hiperpresidencialismo de la Constitución, que él pueda a través de un veto total dejar en nada una discusión que ha llevado aproximadamente un año y un mes dejar en cero nuevamente por un año más la discusión sobre las reformas a la ley de comunicación. Hernán, mira, lo que tiene que hacer el Ejecutivo, por favor, vuelva a dictar el reglamento, señor presidente, ya que va a vetar la ley, vuelva a dictar el reglamento. Y en cuanto a los medios de comunicación tradicionales, les quiero decir en la cara que los corruptos han sido ustedes. Lean el informe de la concesión de frecuencias del año 2005, estudiado por Guillermo Navarro. Ahí demostraba cuán delictivos, cuán sinvergüenzas, cuán corruptos son los dueños de los medios de comunicación en este país, que se vendían o se corrompían por una frecuencia. Lean ese informe. Lean ese informe. En el Ecuador, los corruptos son los dueños de los medios de comunicación. En el Ecuador, los delictivos son ellos que han impuesto una mordaza a este país y se corrompieron por las frecuencias. No es mío el informe, por favor lean el informe del CONARTEL, Consejo Nacional de Regulación de Radio y Televisión, que demostraba cómo falsificaban informes, alteraban productos, falsificaban informes técnicos, no pagaban por las frecuencias, y ustedes le gritan de corrupción a este país. Todavía tienen esas frecuencias fruto de la corrupción. Hernán Reyes, ¿cómo te agradezco que hayas estado con nosotros? Tú siempre tan claro y tan certero. Muchas gracias, señor. Gracias. Eres parte de los 18 años de Ecuador Inmediato, así es que siempre es grato contar contigo. Tu presencia para nosotros es muy importante. No, en cuanto al público, vuelvo
vuelvo en un momento más. En un momento más nosotros vamos a proceder a entregar la entrevista justo sobre el federalismo. Alexander Chutro. Alexander va en ese sentido. John Zurita, muchas gracias por tu apoyo. Gracias también a todos quienes nos están escribiendo. Hagan clic en el botón de gracias, hagan clic en el botón de el super chat y apóyenos. Vamos a los 18 años y vamos a seguir contando la historia. Viene el general Luis Altamirano en un momento más. Estamos en directo.